del equipo o líder del equipo, me manden un correo para que yo les asigne pues el trabajo. Bueno, todo lo que vimos en la última clase fue deducción de estas, de la acumulada y de la función, bueno, más bien de la esperanza y la varianza de esta función densidad de probabilidad. No es una distribución de probabilidad porque no te permite calcular de manera directa la probabilidad, tienes que integrar y tienes que integrar considerando un intervalo de números reales, porque si es un solo punto, pues la probabilidad va a ser cero, el área bajo un punto es cero. Entonces el área la estamos relacionando ahora con la probabilidad. Bueno, entonces habíamos dicho que primero se pedía que verifiques que es una función densidad. Para checar que esta función sea una función densidad, se requiere que cumpla estas dos propiedades. Si no las cumple, no tiene caso que te calcules esperanza, varianza o la acumulada, no tiene sentido y sería un error. Primero debes calcular esto para que checar que sea una función densidad. Entonces, lo primero que vas a hacer es um, eh, este, calcular que sea mayor o igual a cero, mayor o igual a cero, tienes que probar que sea mayor o igual a cero, entonces te vas a la función y pues te das cuenta que, pues si lo cumple al menos en esta parte, pues es cero, ¿no? Y en esta, pues se supone que debe ser mayor, ¿no? ¿Por qué digo que debe ser mayor? Bueno, el razonamiento es el siguiente. Si fuera B igual a A o A igual a B, ¿no? Entonces tendrías un cero. Entonces 1 entre 0 no tiene sentido, no es un número, no es una cantidad que pueda ser considerada como un resultado de la función, porque sería, pues algunos dicen que es infinito, otros dicen que es una cantidad que no existe, porque no se puede dividir entre 0. Entonces necesariamente el valor de A y el valor de B deben ser diferentes. Ahora, en este orden que te aparece aquí, en el orden que aparece aquí, pues al menos B es mayor que A. Entonces, B menos A va a ser un número positivo. B menos A es un número positivo, no sé de qué tamaño sea, puede ser punto 4, punto 3, pero lo que sí sé es que es positivo, porque aquí estamos diciendo que hay una relación de orden. A está del lado izquierdo y B está del lado derecho, ¿sí? Entonces B es más grande que A. No conozco las magnitudes, estamos hablando de manera generalizada. A y B son números reales. Entonces, B menos A es un número positivo, y el 1 que está aquí es positivo. La división de positivos, o el cociente de positivos, es un número positivo. Y los números positivos son mayores a cero. Entonces se cumple esta condición. ¿Sí? Aquí está la explicación que dimos en la clase pasada. Y vamos a abocarnos ahora a comentar esta. La integral de la función densidad de menos infinito a más infinito, que son todos los números reales, va a ser igual a 1. Entonces fíjate bien que este dominio de tu función vas a realizar para esta función densidad está considerada en todos los números reales, es decir, de menos infinito a más infinito. ¿Mm? Bueno, entonces nos abocamos a probar esa propiedad. Entonces, para eso particionamos el intervalo de integración. ¿Cuál es el intervalo de integración? Eh, el intervalo de integración pues, va a diferir en cada rama de la función. Por ejemplo, entre menos infinito y a, pues la función vale algo. Y entre a y b, la función vale otra cosa. Y entre b y infinito, la función vale otra cosa. Entonces, pues sustituyendo las ramas de la función de la manera correspondiente, la primera rama vale 0. Entonces, aquí pondría 0 diferencial de x y la integral va a llevarse a cabo desde menos infinito hasta a. En cambio, para esta rama que está aquí, pues el intervalo de integración va a ser desde a hasta b. Y para esta otra rama, que vale 0, la integral va a ir desde b hasta infinito. Aquí te puedes dar cuenta que la primera y tercera integral son 0 porque su integrando es 0. Estas valen 0, estas valen 0 porque el integrando vale 0. Solamente queda esta. Entonces, recuerdas que 1 entre b menos a dijimos que era un número. Es una constante y los números son constantes que pueden salir fuera del símbolo de integral. Entonces tienes la integral, bueno, más bien tienes igual a 1 entre b menos a, la integral de a a b de diferencial de x. Y esto va a ser 1b menos a por x evaluado en b y evaluado en a. ¿Sí? Entonces, cuando evalúas en B, pues te queda esta B. Y cuando evalúas en el límite inferior, pues acuérdate que hay un signo menos, entonces sería
la X evaluada en A, que está aquí, y el signo menos proviene de lo que dice el teorema fundamental del conteo, me parece que es el segundo teorema fundamental del conteo, que dice que es la función primitiva evaluada en el límite superior menos la función primitiva evaluada en el límite inferior, ¿no? Por eso tienes el menos aquí. Pero a la hora de que revisas esto, dices, bueno, pues b menos a multiplica al 1 y quedaría aquí como numerador. Pero b menos a, que está aquí como numerador, va a ser igual denominador. Entonces, cuando tenemos dos cosas que son iguales, pues generalmente da 1, excepto el 0, ¿verdad? 0 entre 0, pues eso quién sabe qué será. Entonces, dado que se cumplen las dos condiciones, la función que te están dando aquí no es cualquier función, es una función densidad. Y al ser función densidad ya puedes calcular la acumulada sin ningún problema. Y también puedes calcular la esperanza y varianza. Si no se hubieran cumplido algunas de esas propiedades, no puedes calcular nada de esto. Si lo calculas, estaría normal. Bueno, entonces recordemos cuál es la definición de función de distribución acumulada. La acumulada se simboliza como F mayúscula y se define como la integral desde menos infinito, o sea, de muy hacia la izquierda, hasta un valor arbitrario X. ¿Sí? O sea, no ponen el último valor porque se trata de encontrar una especie de fórmula donde tú sustituyas el valor de la X y tengas en ese momento la probabilidad. Esa es la idea. Ahora, por otra parte, aquí debería aparecer f de x, pero fíjate que se cambió el nombre de la variable porque, según dicen los profesores de cálculo, pues, ¿cómo vas a evaluar si tienes el límite inferior de esta variable? ¿Cómo vas a construir la primitiva? ¿En dónde vas a evaluar si tienes aquí x? Entonces, por esas, digamos, esas situaciones, digamos, de carácter, ¿cómo podemos llamarle? De presentación, pues se tiene que poner f de t diferencial de t, ¿no? Pero si pones f de x diferencial de x, pues por mí no hay ningún problema, así te entiendo lo que escribes. Corresponde, dice aquí, esta función tiene varias reglas de correspondencia. Esta que está aquí con f de t es es esta misma. Nada más aquí le compondrías t, y aquí sería t menor que a menor o igual a t, menor o igual a b, t mayor que b. ¿Sí me entiendes? Nada más el cambio de nombre, pero es la misma función. Ok, entonces vamos a encontrar la acumulada. Entonces tenemos que aplicar esta definición, esta que está aquí. Entonces integras de menos infinito hasta x, pero en el entendido de que esta variable aleatoria está entre menos infinito y el valor a. Está en esta parte apenas. O sea, estamos integrando por tramos, por partes. Bueno, por partes no, porque se puede interpretar como el método de integración por partes. Por tramos, por ramas de la función. Entonces la x está aquí en esta parte, no está aquí ni está aquí, inicialmente está aquí y se llama f1, se llamaría f1 porque vamos a tener tres ramas, igual que la función densidad tiene tres ramas. También la acumulada tiene el mismo número de ramas y tiene el mismo dominio. Bueno, entonces integras f de t, pero f de t, que es la primera rama, vale 0, la función vale 0. Entonces al integrar 0 de t, pues esta integral vale 0, todo vale 0. Y tu primera rama de la función acumulada vale 0. Bueno, para encontrar la segunda rama, eh, vas a integrar de menos infinito hasta a y luego desde a hasta x. Es importante que escribas como límite superior x. Ahora tu variable está oscilando entre este punto y cualquiera de los que están aquí en este segundo intervalo. Este es el valor de a y este es el valor de b. Bueno, entonces, pues integras la primera que va de menos infinito hasta a, ahí la función vale 0, pero desde a hasta b, o en particular desde a hasta x, la función vale 1 entre b menos a, ¿no? Diferencial de t, este es nuevamente una constante, la sacas fuera del símbolo integral, esta integral ya dijimos que vale 0, ya está indicado aquí, e integras desde a hasta x, esta integral de diferencial de t que tendría aquí un 1, pues entonces la primitiva pues, va a ser una t, ¿no? Porque es diferencial de t. Entonces, esta t la evalúas en a y en x. Entonces te va a quedar 1 entre b menos a por x, menos 1 entre b menos a, 1 entre b menos a por a, que en forma factorizada podría ser esto, podría ser esto. Pero se puede escribir esto de manera un poco más compacta. En vez de que aparezca este 1, pues tú sabes que si tienes un factor y tienes una fracción, pues el factor puede quedar como numerador, o se puede reducir en el caso de que este no fuera 1.
puede parecer, por ejemplo, un 3, sería 3x menos a. En este caso es el 1, y entonces nomás se queda x menos a entre b menos a, que es esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estoy comentando lo que vimos en la clase pasada y que se dedujo en la clase pasada. Bueno, la rama 3. En la rama 3, ahora tu variable aleatoria va a estar oscilando desde aquí, desde el valor b hasta más infinito. Puede ser cualquiera de estos valores. ¿Me entiendes? Entonces, integramos de menos infinito hasta a, pero esa ya se va a sumar. Ya tenemos acumulado. Fíjate que ya no se pone x, sino se pone exactamente donde acaba el intervalo. Y luego desde a hasta b, ya no se pone aquí x, sino se dice hasta dónde termina el intervalo. Y en la tercera integral, pues va de b hasta x, porque la x está, puede ser cualquier valor en esta tercera parte del intervalo. Entonces ahí sustituye las ramas de la función, que son 0, 1 entre b menos a y 0, ¿no? Integras, esta te da 0 y esta te da 0, porque su integrando vale 0, y te queda esta. Esta es 1 entre b menos a, que lo puedes sacar el símbolo integral, y te queda diferencial de t, la integral de diferencial de t, que esta es, pues t, es la variable t. Esa variable t la evalúas en b y en a, y te queda b menos a. Así que 1 por b menos a entre b menos a, pues es la unidad. Y entonces la distribución acumulada, su presentación es esta. Vale 0, que es la primera rama, si x es menor que a. Vale x menos a entre b menos a, si la variable está entre a y b. Y vale 1 si la variable es mayor a b. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, inciso C. Se define la esperanza pues de esta manera. Es el producto de la variable aleatoria por la función densidad. Y la integral va de menos infinito hasta más infinito. Es decir, abarca todo el conjunto de los números reales. No puede abarcar una sola parte. En los videos que luego ustedes buscan en YouTube, no lo dicen porque sus objetivos son distintos. Nada más es resolver algún problema particular, pero digamos esto, pues es parte de la teoría, y lo que estás manejando aquí es una función que está definida desde menos infinito hasta más infinito. Todas las funciones de densidad tienen como dominio todos los números reales, todos los números reales. Bueno, entonces la esperanza se define de esta manera. Queremos encontrar el valor de la esperanza, pues el problema es que la función tiene 3 ramas. Entonces, cuando integres, tienes que particionar el intervalo de integración. Entonces, particionas de menos infinito hasta a, de a hasta b, y de b hasta más infinito. Y en cada rama la función tiene diferente valor, ¿no? Por ejemplo, la primera rama vale 0, en la segunda vale 1 entre b menos a, y la tercera vale 0. Como puedes observar, como uno de los factores del integrando es 0, pues la primera y la tercera integral, que es esta y esta, valen 0. Solamente sobrevive esta. 1 entre b menos a es una constante y te queda x diferencial de x. Integras esta x, o sea, busca la primitiva de x, que es un medio de x cuadrada. Este medio de x cuadrada lo evalúas en el intervalo desde a hasta b. Y aquí al evaluar en el intervalo de a a b, entonces te queda este medio, pues va a afectar a esta otra fracción. Haz de cuenta, esta fracción, que es un medio, multiplica esta fracción y te queda ya simplificado como 1 entre 2b menos a por x cuadrada. Este x cuadrada le evalúas en b y en a, en ese orden. Primero en el valor mayor y luego le restas esta misma primitiva, en este caso de la variable al cuadrado, pero evaluado en el límite inferior. Y te queda b menos b y a. Y entonces, si evalúas en d, te quedaría b cuadrada por este factor. Y si evalúas en a, te quedaría menos todo este factor por b cuadrada. Y factorizas factorizas 1 entre b menos a, 1 entre 2b menos a, y te queda entonces b multiplicado por b cuadrada menos a cuadrada. Este lo puedes poner aquí en el numerador y se llama binomio, ¿cómo se llama? Diferencia de cuadrados, se llama esta expresión en álgebra. Y esta diferencia de cuadrados tú lo puedes expresar como producto de binomios conjugados, que está aquí. Entonces, este binomio b menos a en particular y este binomio b menos a, pues son iguales. Entonces, si estos dos factores dan la unidad y te queda b más a sobre 2, que es este. Entonces, la esperanza vale b más a sobre 2. ¿Alguna pregunta?
Una pregunta, profesor. Referente a si está grabando la clase para ver si después surge otra duda y revisar la clase. Ah, ok. Bueno, inciso D, esto ya lo tienen en la clase pasada, pero si lo quieren volver a tener, pues allá ustedes. Utilizamos ahora la forma reducida, pero antes se mostrará la veracidad de la fórmula. ¿Por qué queremos usar la forma reducida? Porque nos va a ahorrar mucho trabajo. Si tenemos tres ramos de la función, tenemos que hacer tres integrales. Pero si además tomamos en cuenta este desarrollo del binomio, tenemos tres por tres integrales, que serían 9 integrales. Afortunadamente en la uniforme, pues muchas de esas integrales valen cero, pero no ocurre en otras funciones densidad. Bueno, entonces aquí, pues lo que vamos a hacer primero es revisar que esta fórmula reducida, que está aquí abajo, que está con azul, es correcta. Para eso partimos de la definición. Esta es la definición operativa de varianza. No requerimos escribirlo con palabras, sino esta expresión simbólica es una definición y equivale a calcular la esperanza de la diferencia del valor de la variable con respecto a su esperanza, el valor de la variable menos su esperanza, o sea, todas estas diferencias elevadas al cuadrado. Esa sería la esperanza, porque si tú revisas la definición de esta esperanza, perdón, de la diferencia de la variable con respecto a la media al cuadrado. Si revisas, por ejemplo, la definición de esperanza, que es esta, te das cuenta que aquí aparece una X, ¿no? Entonces, esta X es esta que está aquí. Si tuvieras aquí e de x cuadrada, pues aquí tendrías que tener dentro de este factor, en vez de x, tendrías x cuadrado. Entonces, vemos que la varianza también es una esperanza muy especial, que lo que está manejando como variable es esta diferencia al cuadrado, ¿no? Bien, entonces partimos de esta definición y lo que hacemos primero es desarrollar este binomio cuadrado, este que está aquí. Salen tres términos y cada uno de esos términos va a estar multiplicado por la función densidad. De tal manera que vamos a tener tres términos que a su vez se pueden poner como la suma de tres integrales. Tres integrales, cada término se va escribiendo como una integral. Entonces esta cuadrada por f de x está aquí. Esta menos 2x e de x por f de x es esto. Y la tercera integral es e de x cuadrada por f de x, es esta expresión que está aquí. Bien, el primer término, o sea, la primera integral prácticamente va a quedar igual. Lo único que vamos a quitar es estos paréntesis cuadrados y va a quedar igual. Así lo dejamos. X cuadrada por f de x diferencial de x. Esto se puede simbolizar como e paréntesis de x cuadrada. Esta integral. Bueno, y las otras, la segunda y la tercera, ¿qué pasa con ellas? Bueno, resulta que el menos 2 y la esperanza se pueden salir fuera del símbolo de integral. Pueden salir fuera del símbolo de integral. ¿Por qué? Porque la esperanza es una constante también. Igual que la varianza. Una vez que se calculan la esperanza o la varianza, estas no van a cambiar dentro de tu función densidad, se mantienen igual. Son como los rasgos isonómicos de una persona. Bueno, generalmente las personas siempre mantienen su rasgo isonómico. Por ejemplo, el tamaño de la frente, pues el color de los ojos, el tipo de nariz, etcétera. Son rasgos isonómicos de una persona. Entonces, la distribución de probabilidad también, pues, tiene algo semejante y serían lo que no cambia en ella, sus parámetros, digamos, es decir, rasgos isonómicos sería lo correcto decir sus parámetros, pues son la esperanza y la varianza y son situaciones o rasgos que no cambian, que no cambian. Bueno, entonces, de esta manera puedes comparar si dos distribuciones, perdón, dos de funciones de densidad son iguales o no se parecen, entonces, o son distintas, más bien. Bien, entonces sacamos este menos 2 y esta esperanza, y me queda la integral de x por f de x. Pero al momento que está así, ya reconocemos de inmediato que es precisamente la definición de esperanza. Así que aquí sería la esperanza de x por la esperanza de x, que sería una esperanza de x cuadrada. Entonces tendría menos 2 veces la esperanza de x cuadrada. Y en cambio en la otra integral, pues esta esperanza de x, ya dijimos que era una constante. Si lo elevas al cuadrado esta constante, pues sigue siendo una constante y la puedes sacar fuera del símbolo integral. Y me queda la integral de menos infinito hasta más infinito.
de esta funcionalidad. Pero resulta que esta también ya conocemos a que es igual, porque esta es una de las propiedades que tiene la funcionalidad. Y sabemos que la integral desde menos infinito hasta más infinito de la funcionalidad vale 1. Y entonces te queda 1 por la esperanza de x cuadrado. Y aquí ya reduces estas dos. La primera dijimos que queda igual, aquí la escribes. Pero la segunda, aquí te queda menos 2e de x al cuadrado más e de x. Hace las operaciones de simplificación de dos términos semejantes y te queda menos la esperanza de x al cuadrado. Y esa es la fórmula reducida. ¿De acuerdo? Bueno, para nuestro caso, pues vamos a calcular la varianza usando la fórmula reducida, lo que está aquí en azul, pero usando esta función en particular. Puede ser otra, pudiera ser otra, pero ahorita me interesa la de la uniforme. Entonces, me doy cuenta que aquí tengo como primer término que calcular una integral. Primero voy a buscar hacer la integral y ya después le resto esta cantidad que dijimos que era una cantidad que es una constante y que ya la calculamos previamente y está aquí. Esa es b menos a sobre 2 y la tenemos que poner al cuadrado restando. Ahorita vemos cómo lo hacemos. Bien, entonces primero hacemos la integral. Eh, Primero calcularemos la integral. Entonces la integral de x cuadrado de f de x diferencial de x de infinito hasta infinito va a ser igual a la suma de estas tres integrales donde se muestra particionado el dominio. De menos infinito hasta a, de a hasta b y de b hasta más infinito. En este intervalo la función vale 0, en el otro intervalo vale 1 sobre menos a, y en el siguiente vale 0. Entonces, la primera y la tercera integral, estas dos, valen 0, porque su integrando va a ser 0. 0 por x cuadrado va a ser 0. Y solamente sobrevive la intermedia. 1 entre b menos a dijimos que era una constante, así que la puedes sacar fuera del símbolo integral, y te queda la integral de x cuadrada diferencial de x. Buscas la primitiva de x cuadrada y pues resulta que es un tercio de x cúbica. Multiplicas esta fracción con esta fracción, ¿no? Numerador por numerador, denominador por denominador, y te queda 1 entre b, paréntesis b menos a, sería esto, multiplicado por x cúbica, pero esta x cúbica la estás evaluando en b y en a, entonces sería b cúbica, y luego sería menos a cúbica, porque en el límite inferior es menos, ¿no? Se le resta la función que tú tienes, se le resta, ¿no? Bueno, entonces, este factor podemos multiplicarlo por 1 y nos quedaría de esta manera. Esta todavía no es la varianza, esta sería la esperanza de x cuadrada apenas. Pero resulta que esta todavía se puede reducir. ¿Por qué tenemos que reducirla? Porque es mejor reducirla porque a la hora de que nos aparezca la resta de la esperanza, pues pudiera quedar una expresión muy complicada y lo que queremos es que quede la expresión más simple posible para que podamos manejarla como una fórmula. Entonces, b cúbica menos a cúbica se puede expresar como este producto, esta es su factorización de esta diferencia de cubos, sería b menos a por b cuadrada más ab por a cuadrada. Y de esta manera, b menos a y b menos a, que están como numerador, y b menos a que está en el denominador como factor, pues dan la unidad. Y nos quedando solamente, pues lo que tenemos en este factor, en este paréntesis más grande, dividido entre 3, ¿no? Esta sería la primera parte, digamos, del cálculo de nuestra varianza. Ahora falta restarle la esperanza al cuadrado. Bueno, entonces, para restarle la esperanza al cuadrado, aquí tenemos ya la definición, dice que hay que restar la esperanza al cuadrado. Retomamos este resultado que tenemos aquí, b cuadrada más ab más a cuadrado entre 3, que aparece aquí en esta parte, el primer término, y le restamos b más a todo entre paréntesis al cuadrado entre 2. Entonces el 2 al cuadrado es 4 y si desarrollas b más a al cuadrado te queda b al cuadrado más 2ab más a cuadrado entre 4. Y a ver, que esto que revisen esta parte a ver si da esto. 5 minutos para que revisen esta última parte. ¿Está bien?
Mejor siéntate. Siéntate, siéntate. Esta es la que me tienes que reducir.
Bueno, entonces, ¿qué les pareció? ¿Sí está bien? ¿Es correcto? Sí, profe, sí. Solo que, Entonces, bueno, yo tengo una duda porque se supone que el 4 se le restó al -3 y los otros se multiplicaron y el signo cambió el del 3. ajá. Sí, este signo menos va a afectar a a los tres. Serán positivos, vamos a ver negativos todos. Sería 3 menos 3b cuadrada, menos 6ab, menos 3a cuadrada. Y a la hora de que se suman con estos positivos, este es más grande, pero negativo que el que va a resultar aquí. Entonces queda menos 2ab. Y este es ese trinomio se puede escribir de forma factorizada como este binomio cuadrado. Si lo, si lo desarrolla, sería el cuadrado del primero, menos el doble punto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo entre 2. Y ahí estaría. Eso es lo que dice la fórmula, ¿no? Y aquí está la deducción de ese resultado. Bueno, vamos a ver ahora la otra distribución que se llama la distribución exponencial. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Primero vamos a utilizarlas como las expresiones que tenemos, como fórmulas, y después ya solamente vamos a deducir las fórmulas, ya como para terminar, ¿no? Pero primero vamos a usarlas como fórmulas. Entonces la función densidad pues, se define de esta manera, es 0 si x es menor que 0. Y la función va a ser mayor o igual, si x es mayor o igual a 0, la función es lambda, e a la menos lambda x. Pero ¿quién es esta lambda? Lambda es, no sé si recuerdan la esperanza en la variable aleatoria de Poisson. Pues es precisamente la variable aleatoria de Poisson. Pero bueno, ¿qué tiene que ver la variable aleatoria de Poisson con la variable aleatoria exponencial? Pues resulta que tiene que ver mucho. Recordemos qué cosa mide la variable de Poisson. La variable de Poisson mide el número de eventos que ocurren por unidad de tiempo. Es lo que mide Poisson, la variable Poisson. Y la variable aleatoria exponencial lo que va a medir es el tiempo que tarda en ocurrir un evento semejante al que ocurrió primero. Es decir, mide el tiempo entre dos eventos consecutivos e iguales. Por ejemplo, el paso de los automóviles, el tiempo que tarda en pasar otro automóvil, o el tiempo que tarda, por ejemplo, eh, pues no sé, por ejemplo, en un asalto, ¿no? Un asalto a una sucursal bancaria, cada cuánto se realiza en esa misma sucursal. O, por ejemplo, el número de accidentes, el número de personas atropelladas en cierta esquina de cierta avenida. Todo eso lo mide la distribución exponencial. Modela todas esas situaciones. La distribución exponencial es una de las que se considera que tiene pérdida de memoria. Más adelante vamos a revisar a qué se le llama pérdida de memoria. Y tiene que ver con una probabilidad condicional. Bueno, entonces resulta que la esperanza de la variable aleatoria de Poisson es 1 entre lambda. Y recordemos que lambda es la media, pero de la distribución de Poisson. Es decir, la esperanza en la exponencial es 1 entre lambda. Y esta, si la elevas al cuadrado, resulta que es la varianza. La esperanza al cuadrado es exactamente la varianza en la distribución exponencial. Y si le sacas raíz cuadrada a esto, pues es precisamente la esperanza. Esa es una de las pocas distribuciones de probabilidad, no sé si haya otra, en donde la esperanza es igual a la desviación estándar. ¿En qué se utiliza la exponencial? Aparte de lo que acabo de comentar, pues en algo que se llama la teoría de la confiabilidad, que atañe pues, a la ingeniería y a la administración. ¿Y qué consiste la teoría de la confiabilidad? Bueno, pues desde el momento que tú compras un artículo, ese artículo puede durar una cierta cantidad de tiempo y te otorgan una garantía.
si el artículo se descompone o tiene fallas en el periodo de garantía, pues están obligados tal vez a regresarte el dinero o a reparar el artículo. Entonces, es importante, desde el punto de vista administrativo, saber si un aparato va a durar una cierta cantidad de tiempo. Y si no, pues para darle un mantenimiento de tipo correctivo o preventivo, para preveniendo que hubiera una falla, o correctivo en el caso de que ya sea necesario cambiar alguna pieza. Bien, entonces, vamos a ver este problema. Es el problema 2. Dice, se estima el tiempo transcurrido hasta la falla de una televisión, se distribuye exponencialmente con una media de 3 años. Te están dando la media. Para poder calcular todos los valores del exponencial, tú necesitas necesariamente la media, esta. Si te dan esa cantidad, pues automáticamente tú puedes calcular todo. ¿Cómo es eso? Pues regresamos a las fórmulas. Si te das cuenta aquí, la f de x depende del valor de lambda. Pero 1 entre lambda es la media. Esta es la media o valor esperado o esperanza matemática. Tiene varios nombres. Este valor te lo están dando. Te dicen que es igual a 3. Entonces, si te dicen que esto es igual a 3, tú puedes resolver esa ecuación de primer grado con una incógnita. Y resulta que lambda es 1 sobre 3. Es un tercio. ¿Estamos de acuerdo? Teniendo ese valor, te regresas a la función densidad y aquí pondrías un tercio de a la menos un tercio de x. Y aquí escribirías 1 menos un tercio de x. En esta pues no tienes problemas porque si sabes que la esperanza vale 3 y dijimos que la varianza es el cuadrado de la esperanza, pues va a ser 9. Este va a ser 9 y este también va a ser 3 porque esta es un estándar y esta esperanza son iguales. De tal manera que tenemos lo siguiente. Si lambda vale un tercio, entonces te queda la función densidad como 0. Si x es menor que 0, un tercio del exponencial de menos un tercio a la x. Si x es mayor o igual a 0, la acumulada es 0. Si x es menor que 0, 1 menos c a la menos un tercio de x. Si x es mayor o igual a 0. Y la esperanza de x vale, pues 3, ¿no? 3. Entonces, el cuadrado de esta cantidad de 1 entre lambda es 1 entre lambda cuadrada y es 9. Y como habíamos comentado que la esperanza y la desviación estándar son iguales, pues también vale 3, ¿no? Digamos que aquí tenemos solamente las herramientas. Y ahora vamos a tratar de resolver lo que piden aquí. A ver, ¿alguien me puede decir qué es lo que está pidiendo en ese problema? ¿Piden una probabilidad? Pues no directamente, ¿verdad? No, profe. Piden un porcentaje. Pero bueno, ¿cómo puedo obtener el porcentaje? Pues primero debo calcular la proporción. Pero la proporción es una probabilidad. La proporción es una cantidad que está entre 0 y 1. Es decir, es la probabilidad. Cuando digo proporción, pues viene siendo sinónimo de probabilidad. Entonces, para poder hacer este cálculo del porcentaje, necesitamos calcular primero la probabilidad. ¿La probabilidad de qué? De que tu televisión dure los primeros 5 años, sin descomponerse, ¿no? Los primeros 5 años. Es decir, desde que la compras hasta 5 años, toda esta área sería la probabilidad de que te durara de 0 a 5 años. Los primeros 5 años significa que vas a calcular de 0 a 5. ¿Por qué no de menos infinito hasta 5? Bueno, la variable aleatoria exponencial mide el tiempo entre dos sucesos consecutivos. Es decir, por ejemplo, el primer suceso sería la duración de tu televisión antes de descomponerse. Pues podría venir otro, ¿no? De que se volviera a descomponer y que se volviera a descomponer. Entonces, esto es lo que te dura en promedio una televisión o una compostura de tu misma televisión. 3 años.
Entonces, los primeros 5 años se va a considerar desde cero. No se debe tomar la parte negativa, porque en este eje, en el eje horizontal, lo que se maneja como variable es el tiempo. Y nosotros no manejamos tiempos negativos. Pues a lo mejor en teoría de la relatividad podría ocurrir eso, ¿no? Que los tiempos fueran negativos y a lo mejor habría una explicación. Pero en probabilidad no. Nosotros, nuestra función, sí está definida de menos infinito hasta infinito. Pero la parte en donde no es cero es la que nos interesa. Y esta es desde cero en adelante, de cero hasta infinito. Ok, entonces sabemos que tenemos que calcular los primeros 5 años sería desde 0 hasta 5 y se podría modelar como menor o igual a 5 o simplemente como menor a 5. Las dos formas serían aceptables porque es una variable continua. Aquí lo escribimos como menor que 5. Y entonces tenemos que integrar de 0 a 5 la función densidad. ¿Dónde está la función densidad? Es esta. Y esta vale si tomas valores superiores a 0. Desde 0 o en adelante. Entonces tomas esta rama de la función y la vas a integrar. Entonces, integras esta función exponencial y te da esta primitiva, que es menos e a la menos un tercio de x evaluado de 0 a 5. Le evalúas en 5, te queda esta exponencial y cambias esta x por un 5, queda menos 5 tercios. Y luego menos esta función exponencial que se le antepone un signo negativo, evaluado en 0. Entonces, el menos que viene del segundo teorema fundamental del cálculo es menos la función evaluada en el límite inferior. Con este otro menos da positivo. Y e elevado a la potencia 0, porque la x va a ser 0, 0 por un menos un tercio es 0. E a la 0 pues vale 1. Y esto, pues ya simplificando, usando con el uso de una calculadora, te da 0.8111. Este sería el primer método, que sería usando la función densidad. Si usas la acumulada, es mucho más fácil, mucho más sencillo. Solamente tienes que evaluar en este caso, en x igual a 5. Entonces, como tenemos menor que 5, simplemente tienes la acumulada evaluada en 5 y se simboliza de esta manera. F mayúscula porque es la acumulada. Y el número 5 porque vas a evaluar en 5. Aquí estarías calculando entre comillas, la probabilidad desde menos infinito hasta 5. Aunque sabemos que la parte de menos infinito hasta 0, pues la función vale 0. Entonces te queda 1 menos e a la menos un tercio de x, en donde esta x tienes que cambiarla por un 5. Y te queda entonces 1 menos e a la menos 5 tercios. Hace las cuentas, hace los cálculos con una calculadora y te da 0.8111, al igual que el inciso anterior. ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿No? No, profe. Si quieren verificar que esta es la primitiva, pues corresponde a esta función que están integrando, tienes que derivar. Si tú derivas esta función, te da precisamente esta función que están integrando. Derivar la función exponencial es muy fácil, aunque se ve muy complicado, mucha gente le tiene miedo a la función exponencial. Es una de las funciones más nobles, porque resulta que la derivada del exponencial, pues es ella misma multiplicada a veces por un factor, y la integral de la exponencial es ella misma multiplicada por un factor. Lo tengo por aquí. No, no tengo. Voy a buscar en el Wikipedia. Función exponencial. Derivada. Pueden buscar aquí. En las imágenes o en los videos. Y aquí se van a encontrar pues con esta función exponencial. Vamos a poner aquí fórmulas, ¿no? Fórmulas.
Entonces, en esta fórmula, dice que si tiene la función exponencial, pues la derivada que la ponen como y prima, pues es ella misma. Pero si fuera 3x, sería esta misma función, pero por la derivada de su exponente. Vendría un 3. Derivada de 3x, pues es 3. Es decir, si tienes una función exponencial y como potencia tienes una función que dependa de x, vas a poner la función exponencial, o sea, la copias igual, esta la copias igual, pero la vas a multiplicar por la derivada de su exponente. ¿Sí? Y pues hacer la integral, tiene aquí un ejemplo de integral, cómo se trabaja con integral, creo que este no lo tiene. No lo tiene. A ver, aquí está. Dice la exponencial de una potencia u, más bien la integral de una exponencial de potencia u, es e a la u, es ella misma, más e, es ella misma. Si tienes esta función, pues la tienes que escribir de esta manera. Pero esto en el caso de que u fuera igual a x. Pero ¿qué pasa si no es igual a x? Entonces, si no es igual a x, tiene que aparecer un factor. Aquí no lo dice, pero pueden revisar mejor su formulario, preguntar a su profesor de cálculo, y se van a dar cuenta que la función exponencial, su integral, es muy sencilla. Entonces, yo lo que les propongo aquí es que verifiquen derivando esta función. Derívala. Deriva esta función que está con rojo y vas a obtener este integrando, esta función que se está integrando aquí, ¿no? Por ejemplo, te quedaría la misma función exponencial y la derivas. Esta me queda igual y sería esta. Bueno, falta un signo menos, Pero ahora deriva el exponente. Su derivada del exponente es menos un tercio, porque la derivada de una constante por la variable es solamente, la variable vale 1 y te queda menos un tercio. Entonces, con el signo menos, se va a volver positivo. Y te quedaría un tercio de e a la menos un tercio de x. Con eso mostramos de que esta primitiva es correcta y corresponde a esta función que se está integrando. Vamos a ver otro. Vamos a ver esto. Suponga que x es una distribución exponencial con media 10. Calcula lo siguiente. Entonces, al darte media 10, la media 10, pues ya te están dando prácticamente todo. O sea, lo que tienes que hacer es construir, o más bien reescribir todas tus fórmulas con esta media. La esperanza vale 10, o sea, e de x vale 10. De ahí puedes saber cuánto vale lambda. ¿Sí? ¿Cuánto vale lambda si la media vale 10? Resulta que la media de la exponencial es 1 entre lambda. Entonces, dime cuánto vale lambda si la media vale 10. Vamos a preguntarle a alguien. A ver, María de los Ángeles. La esperanza en la exponencial se define como 1 entre lambda. Si la esperanza vale 10, ¿cuánto vale lambda? ¿Me lo podría repetir, por favor, profesor? Sí, la esperanza del exponencial vale 10. Ajá. Ahora, tú tienes una fórmula que dice que la esperanza es igual a 1 entre lambda. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale lambda? Pues un décimo, ¿no? Un décimo. Sí. ¿De acuerdo? Y entonces vale un décimo. Y este décimo lo vas a poner en la expresión que tienes aquí.
Fíjate, aquí lambda vale un décimo, y entonces tu función, tu fórmula, las adaptas o las reescribes conociendo este parámetro. Entonces aquí venía lambda, pues ahora es un décimo de a la menos lambda x, o sea, e elevada a la menos un décimo de x y x es menor que 0. Y la acumulada vale 0 y x es menor que 0, 1 menos e a la menos lambda, lambda x. Pero como lambda vale un décimo, pues es menos un décimo de x. Como la esperanza vale 10, la varianza es el cuadrado de esto. O sea, 1 entre lambda al cuadrado, que es esto, es la varianza. Pero tú tienes el valor de lambda. Entonces, si tienes este 10, el elevado al cuadrado es 100 y la varianza vale 100. Además dijimos que la esperanza y la desviación estándar pues son iguales. Son iguales. Entonces, lo que vas a tener es que la desviación estándar y la esperanza también valen 10, ambas valen 10. Teniendo estas herramientas ya puedes usar los dos métodos. Bien. Primer método para el primer inciso dice que sea mayor a 10. Muy simple. Dices, bueno, entonces la definición de la, más bien de la rama de la función exponencial, para el caso de que sea mayor a 0, es un décimo de e a la menos un décimo de x. Un décimo de e a la menos un décimo de x. Bueno, pero tú quieres calcular la integral, según dice aquí en el primer inciso, de que x sea mayor a 10, de que x sea mayor a 20, de que x sea mayor a 30. Entonces, de que sea mayor a 10, pues vas a evaluar tu integral desde 10 hasta infinito de esta función. Para x mayor que 20, pues desde 20 hasta infinito. Si quieres que sea mayor que 30, pues de 30 hasta infinito. Bueno, entonces hay que integrar esta función, pero su primitiva, la primitiva de esta función, es menos e a la menos un décimo de x. Lo puedes verificar derivando. Derivando te da esta función, que la vas a evaluar en 10 y en infinito. No se puede evaluar directamente en infinito porque no sabríamos qué es. Lo que se aplica es un límite. Dice, cuando esta función exponencial tiende hacia infinito, una exponencial decreciente porque su potencia es negativa, pues entonces pues va a acercarse muchísimo al eje de las x, pero nunca lo va a tocar. Entonces, cuando nunca lo va a tocar a esa recta, pues se dice que entonces que esa recta es una asíntota. Y aquí pues hay una concordancia, una relación entre lo que son las asíntotas y lo que son los límites. Entonces, en particular, cuando esta x crece mucho, toda esta función exponencial va a ser 0. Y lo podemos ver en esta gráfica. ¿Sí? A medida que el valor de la x va aumentando, pues el valor de la función va decreciendo. De tal manera que en infinito, cuando x es muy grande, esta recta, bueno, más bien esta curva, se va a pegar asintóticamente, y quiere decir que nunca la va a tocar, pero va a estar muy pegada al eje al eje horizontal, en este caso al eje y igual a 0. Y igual a 0 será el eje de las abscisas. ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí la dificultad pues es en encontrar la primitiva. Esa es la dificultad de encontrar la primitiva. Porque ya evaluarla, pues es bien fácil. Es muy fácil. Entonces, la evalúas en el límite superior, da 0. Evalúas en el límite inferior, entonces, esta función, de acuerdo al segundo teorema fundamental de cálculo, es menos la función primitiva, obviamente, evaluada en el límite inferior, o sea, evaluada en 10. Hace los cálculos correspondientes y esto es punto 3672. Lo mismo aquí, lo evalúas en 20, porque el otro límite de integración, el inferior es 20. Te queda esta cantidad. Y esta mayor a 30, pues es esta. Lo que estás observando es que la probabilidad va decreciendo. A medida que te vas tomando valores más hacia la derecha, ¿no? Las probabilidades son más pequeñas. Aquí puedes verlo. Si calculas, por ejemplo, de este valor de aquí, desde
desde 10 hacia la derecha, tienes un área bastante grande. Pero si la calculas desde 20, desde aquí de 20 hacia la derecha, vas disminuyendo esa área. Ahora de 30 hacia la derecha, pues es más pequeña el área. Bueno, usando el método 2, para poder usar el método 2, que es el de la acumulada, tú necesitas reescribir esta expresión como una desigualdad en donde aparezca menor o menor igual, ¿sí? Necesariamente para poder usar la acumulada. Si no, no se puede. Y entonces usamos el que yo le llamo teorema del complemento. Este es un conjunto mayor a 10, entonces su complemento debe ser los números que son menores o iguales a 10. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la probabilidad de que sea mayor a 10 es 1 menos la probabilidad de que sea la variable menor o igual a 10. Y esta expresión que está aquí en el segundo término no es otra cosa que la acumulada. Es decir, 1 menos esta cantidad es 1 menos la acumulada evaluada en 10. Y usamos ya nuestra fórmula acumulada. Entonces, primero buscamos si el 10 cae en este intervalo o cae en el de abajo. Pues es obvio que cae en el de abajo. Entonces, tomas esta rama de la función y lo único que vas a hacer es sustituir el valor de x y cambiarlo por un 10. Tomas esta función, obviamente vas arrastrando estos términos, 1 y el menos, evalúas el 10 y te queda lo mismo que en este inciso, 3679, sin necesidad de integrar. Si la tomas para mayor a 20, aquí está mal porque debe ser mayor a 20, ¿no? En este es mayor a 20. Entonces, usas la ley de complemento y esta es la función acumulada en 20. Es decir, es 1 menos esta función, que es la que corresponde a la rama de la función acumulada, y la evalúas en 20. Y entonces te queda 0.1353, igual que aquí. De hecho, es la misma expresión. Lo que te va a quedar aquí es la expresión que está aquí. Y a la menos 12, a la menos 1. Para 30 lo mismo. Aquí está mal. El enunciado debe decir mayor a 30. Mayor a 30. Mayor a 30 y entonces pues en este término lo cambias por f de 30. ¿Cómo buscamos f de 30? Pues muy fácil. Esta es la función acumulada. Te fijas si el 30 está en este intervalo. Si está en este intervalo le corresponde el valor de 0. Pero resulta que no, porque estos serían los negativos. Entonces debe estar en este intervalo necesariamente. Entonces tomas esta rama de la función y donde está la x la vas a cambiar por un 30. Donde está la x la cambias por un 30. Y te queda este resultado, que es exactamente el que aquí está la x, la cambias por 30 y te queda 0.0428, que es este mismo número. ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿Quieren que les mande estos dos problemas? Sí, por favor. ¿Qué les pidieron? Porque me dicen que lo están grabando, ¿no? Bueno, se lo voy a Sí, mandar se de está todos grabando. modos. Les voy a mandar de todos modos al rato. Sí, Entonces más espero gracias. que me manden, por favor, sus nombres, en particular los compañeros que están a cargo de los equipos, o sea, son los jefes de equipo, o líderes de equipo, o encargados del equipo, me manden su nombre y el número de equipo. Yo le respondo dándoles el problema y tenemos hasta el día 18 para, pues si hay algún error o alguna consideración o alguna mejora del trabajo, pues yo que se lo regrese para que se lo corrijan. Y si no, el último día va a ser el 21. Me parece que, no sé si revisaron en el Classroom, me dijeron otras personas que está mal la fecha, que dice noviembre, pero no es noviembre, es diciembre. Se termina el 21 de diciembre y el último día para la revisión sería el 18, viernes 18. El que está mal, profe, es el 3.2. Ese es el que dice que es para el 14. Creo que el 14 de noviembre o algo así decía.
No, va a ser para enero. Ese va a ser para el próximo año. Ah, ok. Sí. Bueno, entonces, si no hay alguna duda, pregunta o comentario. Profesor, Sí. me pidió un compañero que si puede revisar su correo. Es que tiene problemas familiares y no ha podido entrar a clase. Ok. Y él quiere que lo anexe a clase. O algo así. No quiere que vea sus correos. Se llama Eduardo Vallarta. Eduardo Vallarta. Déjame anotar. ¿Y es de este grupo? Porque son más no lo conocen. Sí, Eduardo Vallarta. Ok. Sí, gracias. Sí, yo lo veo. gracias, profe. Gracias por avisar. Sí. Hasta luego. Bueno, entonces, si no hay más preguntas o dudas, pues damos por terminada la sesión de hoy. ¿Vale? Profesor, disculpe. Sí. Estaba revisando lo de los exámenes de TATQuiz, pero no me llegó nada a mi correo. Ok, dame tu nombre, por favor, te lo vuelvo a enviar. Recuérdate que luego no llegan al correo, sino que empieza a ver cómo está configurado los correos y luego los manda a spam. O sea, a veces hay que buscarlos en spam. Ah, ok. Pero bueno, dame tu nombre, por favor. Ah, ok, soy Sánchez Santiago Eric Daniel. Sánchez Santiago Eric Daniel. Eric Daniel. Sí, me parece que soy el 45 o algo así de la lista. Sí, ya te lo envío en el transcurso del día. Ok, profesor, le agradezco. Pero sí te lo envío. ¿Sí? Sí, profesor, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues que les vaya muy bien, jóvenes. Que tengan buena tarde. Nos vemos. Hasta luego. Igual, profesor, gracias. Gracias, profesor. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego.